Durante 30 años, en un hogar lleno de apariencias, un hombre mayor aparentemente vulnerable lo dio todo a sus hijos ingratos. Pero cuando ellos lo abandonaron en su momento de necesidad, algo se quebró por dentro. Creyeron que trataban con un viejo indefenso. Se equivocaron. Yo no era solo un padre, era la razón por la que esos hijos tenían algo. Y cuando ellos intentaron desheredarme, no imaginaron que conduciría a que recuperara todo mi poder y más. Esto fue apenas el comienzo. At dinner, my son's wife said, "I've been disgusted with you smelly old man since day one." I smiled and left. Her face turned pale when I revealed the secret that changed everything. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. 30 años. 30 largos años dándolo todo por una familia que nunca supo valorar lo que tenía frente a sus narices. Me llamo Manuel Ramírez. Tengo 72 años. Y durante 3 décadas he construido un imperio silencioso mientras fingía ser el patriarca vulnerable que todos esperaban ver. ¡Qué equivocados estaban! ¡Qué tremendamente equivocados! Esta noche, como tantas otras, me dirigí al comedor familiar con la misma compostura de siempre. La casa que construí con mis propias manos hace 40 años seguía siendo imponente, con sus techos altos y sus vigas de madera noble que yo mismo seleccioné. Pero el ambiente que se respiraba entre estas paredes había cambiado drásticamente en los últimos años. Donde antes reinaba el respeto y la calidez, ahora se palpaba una frialdad que cortaba más profundo que cualquier navaja. Mi hijo Andrés ya estaba sentado en su lugar habitual, junto a esa mujer que había elegido como esposa, Lucía Torres. Solo de pensar en ella sentía cómo se me tensaban los músculos del cuello. 28 años, bella como una rosa envenenada, y con una lengua más afilada que una espada toledana. Desde el primer día que cruzó el umbral de mi hogar, supe que traería problemas. Pero Andrés estaba cegado por la pasión, y yo, como buen padre, guardé silencio. Error mío. Grave error. «Buenas noches, papá», me saludó Andrés, con esa sonrisa forzada que había perfeccionado desde su matrimonio. A los 45 años, mi hijo se había convertido en un hombre indeciso, atrapado entre su lealtad hacia mí y su devoción ciega hacia una mujer que lo manipulaba como a una marioneta. Lo miraba y veía al niño que una vez fue, cuando me esperaba ansioso cada tarde para que le contara historias de mis primeros días como empresario. Ahora apenas podía sostener mi mirada. «Buenas noches, hijo», respondí con la misma cortesía de siempre, ocupando mi lugar en la cabecera de la mesa. Era mi cumpleaños, aunque dudaba que alguien más que Elena lo recordara realmente. Elena, mi hija, el único rayo de luz en esta penumbra familiar. A los 42 años, seguía siendo mi orgullo y mi apoyo incondicional. Trabajaba conmigo en la empresa, conocía cada uno de mis movimientos financieros, cada inversión, cada propiedad. Era la única que sabía la verdadera magnitud de lo que había construido durante todos estos años. La única que entendía por qué había decidido mantenerlo en secreto. «Feliz cumpleaños, papá», me dijo Elena con una sonrisa genuina, aunque pude detectar la preocupación en sus ojos. Ella también sentía la tensión. Ella también sabía que algo se estaba gestando bajo la superficie de esta aparente reunión familiar. Lucía ni siquiera se molestó en saludarme. Se limitó a mirarme con ese desdén que había perfeccionado durante los últimos 5 años de matrimonio con mi hijo. Sus ojos negros me atravesaban con una mezcla de disgusto y superioridad que me resultaba tan familiar como despreciable. En su mente, yo no era más que un estorbo, un vestigio del pasado que manchaba la imagen moderna que quería proyectar. «¿Y tu madre, Lucía?», pregunté,
manteniendo el tono cordial que había cultivado durante décadas de negocios difíciles. Era una pregunta inocente, pero sabía que la incomodaría. «Llegará tarde. Tuvo un compromiso social más importante», respondió, sin apartar la mirada del plato, con esa voz fría que reservaba especialmente para mí, Isabel Jiménez, la madre de Lucía. Otra pieza interesante en este tablero familiar. Una mujer de 55 años que había criado a su hija con la idea de que el dinero y las apariencias lo eran todo. Pragmática hasta la crueldad, crítica hasta el veneno. En las pocas ocasiones que había visitado mi hogar, había dejado claro su desprecio por lo que consideraba tradiciones anticuadas y formas de vida obsoletas. Mientras esperábamos a que llegara, yo observaba el silencioso ballet de miradas y gestos que se desarrollaba en mi propia mesa. Andrés intentaba hacer conversación trivial sobre el tiempo, el trabajo, cualquier cosa que mantuviera a flote la ilusión de normalidad. Elena respondía con paciencia tratando de incluir a Lucía en la conversación, pero obteniendo solo respuestas monosilábicas y gestos de fastidio. Yo permanecía en silencio, masticando lentamente cada bocado, observando, siempre observando. Durante 30 años había perfeccionado el arte de la paciencia. Había aprendido que los hombres más poderosos no son los que hablan más fuerte, sino los que escuchan con más atención. Y yo había estado escuchando durante mucho tiempo. Había escuchado las conversaciones susurradas entre Andrés y Lucía sobre qué hacer conmigo cuando ya no pudiera valerme por mí mismo. Había escuchado los comentarios despectivos sobre mi terquedad senil y mi resistencia al cambio. Había escuchado sobre todo los planes que tenían para mi herencia, asumiendo que conocían la magnitud de lo que había acumulado durante todos estos años de trabajo silencioso. Pobres necios. No tenían idea de con quién estaban jugando. La puerta principal se abrió con un golpe seco, interrumpiendo mis pensamientos. Isabel Jiménez hizo su entrada triunfal, como siempre, con esa elegancia artificial que tanto admiraba su hija. Vestida con un traje caro que probablemente le había costado más de lo que muchas familias gastan en un mes, se acercó a la mesa con esa sonrisa falsa que había perfeccionado en décadas de escalada social. «Lamento la demora», anunció sin dirigirse a nadie en particular, pero lanzándome una mirada que claramente decía que no lamentaba nada. El evento de la fundación se extendió más de lo previsto. Ya saben cómo son estas cosas importantes. Importantes, repetí suavemente, saboreando la ironía de la palabra. Si supiera lo que realmente significaba importante, en términos de patrimonio y legado, probablemente se tragaría esa sonrisa condescendiente. «Buenas noches, Isabel», la saludé con la cortesía que siempre había mostrado hacia ella, a pesar de su actitud. «Me alegra que pudieras acompañarnos en mi cumpleaños». «Por supuesto», respondió, ocupando la silla junto a su hija. «Aunque debo admitir que estos encuentros familiares me resultan pintorescos. Pintorescos. Como si fuéramos una atracción de museo, una reliquia del pasado que merecía ser observada con curiosidad antropológica. El desprecio era palpable, pero yo mantuve mi expresión serena. Había enfrentado tiburones más peligrosos en salas de juntas que valían millones. Una mujer resentida con complejo de superioridad no representaba ningún desafío para mí. Durante los siguientes minutos, la conversación se desarrolló en esa superficie resbaladiza de la cortesía forzada. Isabel habló sobre sus actividades sociales, sus conexiones importantes, sus opiniones sobre la política local. Todo diseñado para recordarnos lo sofisticada y moderna que era, en contraste con nuestra simple vida familiar. Lucía se animó considerablemente con la llegada de su madre. Era evidente que se sentía respaldada, fortalecida por la presencia de la mujer que le había enseñado a medir el valor de las personas por su cuenta bancaria
y su relevancia social. Las dos intercambiaban miradas cómplices, comentarios sutiles sobre la decoración anticuada de la casa, sobre la necesidad de modernizar ciertos aspectos de nuestro estilo de vida. Andrés se encogía visiblemente con cada comentario. Mi pobre hijo, atrapado entre su lealtad hacia la familia que lo crió y su desesperación por complacer a la mujer que había elegido. Lo veía luchar internamente, buscando palabras que pudieran mediar entre dos mundos que parecían irreconciliables. Elena, por su parte, mantenía una dignidad admirable. Respondía a las provocaciones con elegancia, defendía sutilmente nuestras tradiciones sin sonar defensiva, intentaba tender puentes donde otros construían muros. Era una diplomática nata, y me llenaba de orgullo ver cómo manejaba la situación. Pero yo podía sentir la tormenta acumulándose. Había algo en el ambiente, una electricidad particular que precedía a las grandes explosiones. Lo había sentido antes, en juntas directivas tensas, en negociaciones que estaban a punto de colapsar, en momentos que definían el destino de empresas enteras. Esa misma energía se estaba concentrando ahora en mi comedor, y sabía que Lucía era el epicentro. La vi juguetear nerviosamente con su copa de vino, lanzar miradas cada vez más hostiles en mi dirección, susurrar comentarios cada vez más audibles a su madre. Estaba llegando a su punto de ebullición, y una parte de mí, la parte que había estado esperando durante años, se preparaba para lo que vendría, porque yo sabía algo que ellos no sabían. Sabía que esta noche cambiaría todo. Sabía que el secreto que había guardado durante tantos años finalmente saldría a la luz, no por mi elección, sino por la estupidez y la arrogancia de quienes habían subestimado al viejo inofensivo sentado en la cabecera de la mesa. 30 años construyendo, esperando, preparándome. 30 años siendo el padre paciente, el suegro tolerante, el patriarca aparentemente débil. Pero esta noche, finalmente, iban a conocer al verdadero Manuel Ramírez. El momento llegó más rápido de lo que había anticipado. Lucía había estado bebiendo más vino de la cuenta, y con cada copa su lengua se volvía más afilada, sus comentarios más directos, su desprecio más evidente. Yo permanecía inmutable, cortando mi carne con precisión quirúrgica, masticando lentamente, observando cómo se tejía mi propia liberación con cada palabra venenosa que salía de sus labios. «No entiendo», murmuró Lucía a su madre, pero lo suficientemente alto para que todos la oyéramos. ¿Por qué tenemos que seguir fingiendo que esto es normal? Isabel le dio una palmadita en la mano, como consolando a una niña frustrada. Querida, algunas tradiciones son difíciles de cambiar. ¿Tradiciones? Lucía soltó una risa amarga que resonó en el comedor como cristales quebrados. ¿Llamamos tradición a estar atados a esto? Su mirada se clavó en mí con una intensidad que habría derribado a un hombre menos preparado. Pero yo había enfrentado miradas más duras en mi vida. Había estado frente a banqueros que podían destruir fortunas con una palabra, frente a competidores que habrían vendido a su madre por una ventaja comercial. Los ojos de una mujer resentida no me iban a amedrentar. «Lucía», intervino Andrés, con esa voz que usaba cuando trataba de calmar las aguas turbulentas de su matrimonio. «Es el cumpleaños de papá. ¿Podríamos qué?», lo cortó ella, volteándose hacia su marido con una furia que ya no podía contener. ¿Seguir fingiendo que esto no es una pérdida de tiempo? ¿Seguir actuando como si fuéramos una familia feliz cuando todos sabemos que es una farsa? Elena dejó sus cubiertos sobre el plato con un sonido metálico que cortó el aire. «Lucía, creo que estás exagerando». ¿Exagerando? Lucía se puso de pie tan bruscamente
que su silla se tambaleó hacia atrás. He estado callada durante 5 años. 5 largos años fingiendo, sonriendo, aguantando. Pero ya no puedo más. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel miraba a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. Andrés parecía paralizado, como un ciervo frente a los faros de un automóvil. Elena se había puesto rígida, preparándose para defender lo indefendible. Y yo simplemente continué comiendo, esperando el golpe final. He estado asqueada de ti, viejo maloliente. Desde el primer día... Las palabras salieron de su boca como balas, dirigidas directamente a mi corazón. Desde el primer día que pisé esta casa anticuada, con tus costumbres rancias y tu actitud de patriarca, que ya no significa nada. Ahí estaba. El momento que había estado esperando durante años. La máscara finalmente había caído, y la verdadera Lucía Torres se mostraba en toda su gloria tóxica. Limpié mis labios con la servilleta, la doblé cuidadosamente y la coloqué junto a mi plato. Luego, lentamente, alcé la mirada hacia ella y sonreí. No fue una sonrisa de dolor o humillación. No fue la sonrisa temblorosa de un anciano herido. Fue la sonrisa de un tiburón que finalmente ve sangre en el agua. Fue la sonrisa de un hombre que acaba de recibir exactamente lo que necesitaba para justificar lo que estaba a punto de hacer. ¿Eso es todo?, pregunté con una calma que parecía sobrenatural en contraste con la tormenta que acababa de desatarse. Mi voz era suave, casi conversacional. 5 años de resentimiento acumulado, ¿y eso es todo lo que tienes que decir? Lucía parpadeó, claramente descolocada por mi reacción. Había esperado lágrimas, tal vez ira, quizás la típica respuesta de un anciano ofendido. Pero mi sonrisa la había desarmonizado completamente. Yo... tartamudeó, perdiendo repentinamente la confianza que había mostrado segundos antes. Porque si es así, continué, poniéndome de pie con una gracia que contradecía mis 72 años, entonces ha sido una actuación bastante pobre. Esperaba algo más, creativo de alguien que se considera tan superior a nosotros, simples mortales con nuestras tradiciones rancias. El color había comenzado a desaparecer del rostro de Lucía. Algo en mi tono, algo en mi postura, le estaba enviando señales de alarma que su mente consciente aún no podía procesar. «Manuel», murmuró Isabel, pero incluso ella parecía ya haber perdido su habitual confianza. No. Levanté una mano con gentileza, pero con una autoridad que contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo. Continué, hizo que todos se quedaran en silencio. Creo que Lucía ha sido muy clara en sus sentimientos. Ha sido refrescantemente honesta, después de años de sonrisas falsas y cortesía fingida. Realmente debo agradecerle por finalmente mostrar su verdadero rostro. Me dirigí hacia la ventana que daba al jardín, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Era la misma postura que adoptaba en las salas de juntas cuando estaba a punto de anunciar una decisión que cambiaría el rumbo de una empresa. Mis hijos lo sabían, aunque probablemente no recordaran el significado de ese gesto. «¿Sabes, Lucía?», dije sin voltearme, contemplando las rosas que había plantado con mis propias manos hace 20 años. Durante todos estos años, me he preguntado cuánto tiempo tardarías en mostrar tu verdadera naturaleza. 5 años es menos de lo que aposté conmigo mismo, pero más de lo que Elena predijo. Escuché un jadeo ahogado detrás de mí, probablemente de Andrés, finalmente comprendiendo que esta confrontación no había surgido de la nada, que había sido una larga gestación de verdades no dichas y tensiones acumuladas. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Lucía,
pero su voz había perdido toda la furia anterior y ahora sonaba pequeña, casi infantil. Me volteé lentamente para enfrentarla. La sonrisa seguía en mi rostro, pero ahora había algo más en mis ojos. Algo que hizo que Isabel se moviera incómodamente en su asiento y que Andrés tragara saliva audiblemente. Quiero decir, querida nuera, que has cometido un error fundamental en tu evaluación de esta familia. Un error que tu madre, miré directamente a Isabel, también ha cometido. Habéis asumido que conocéis el valor real de lo que tenéis delante. Papá, Elena me advirtió suavemente, pero yo negué con la cabeza. No, Elena, ya es suficiente. 5 años de insultos velados, 5 años de desprecio mal disimulado, 5 años de planes susurrados sobre qué hacer con el viejo inútil cuando ya no pueda cuidar de sí mismo. Mi voz se endureció ligeramente. Creíste que estabas tratando con un anciano senil y vulnerable, ¿verdad, Lucía? El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Lucía había palidecido completamente, y por primera vez, desde que la conocí, parecía completamente fuera de control. Yo nunca... comenzó, pero la interrumpí con un gesto suave de la mano. Por favor, no insultes mi inteligencia añadiendo mentiras a tus insultos. He oído cada conversación, cada plan, cada discusión sobre mi futuro que habéis tenido en esta casa. Los muros tienen oídos, querida, especialmente cuando el dueño de la casa ha aprendido a caminar en silencio después de décadas navegando en aguas peligrosas. Andrés se había puesto completamente rígido. Papá, no sé de qué estás hablando. ¿No lo sabes, hijo? Me acerqué a él con pasos medidos. ¿No sabes que tu esposa ha estado presionándote durante años para que me declares mentalmente incompetente? ¿No sabes que ha consultado con abogados sobre las formas más rápidas de acceder a mi herencia? ¿No sabes que ha estado planeando mudarme a una residencia de ancianos en cuanto encuentre la excusa legal apropiada? Las palabras cayeron como bombas en el comedor. Andrés miró a su esposa con una mezcla de shock y horror, buscando en sus ojos una negación que nunca llegó. Lucía simplemente se quedó ahí, con la boca ligeramente abierta, atrapada en una red de verdades que no podía negar. Eso no es... tartamudeó Isabel, tratando de defender a su hija, pero incluso ella parecía haberse dado cuenta de que habían subestimado gravemente la situación. ¿No es qué? Pregunté con genuina curiosidad. ¿No es cierto? ¿O no es lo que esperabais que descubriera? Me acerqué nuevamente a la mesa, pero esta vez no me senté. En cambio me quedé de pie en la cabecera, mirando a cada uno de ellos por turno. Cuando mis ojos se posaron en Lucía, ella automáticamente dio un paso atrás. Verás, querida Lucía, aquí es donde tu educación moderna y tu desprecio por las tradiciones te han traicionado. Has asumido que un hombre mayor, especialmente uno que vive de forma sencilla y mantiene costumbres tradicionales, debe ser necesariamente pobre, vulnerable e indefenso. Mi sonrisa se amplió y por primera vez vi un destello de auténtico miedo en sus ojos. Te equivocaste. El miedo en los ojos de Lucía era palpable ahora. No era solo confusión o sorpresa, era el reconocimiento primitivo de que había subestimado gravemente a su oponente. Había pasado años viendo en mí exactamente lo que quería ver. Un obstáculo senil entre ella y la vida que creía merecer. Pero ahora, por primera vez, estaba viendo al verdadero Manuel Ramírez. ¿Sabes cuál fue tu primer error?, pregunté, caminando lentamente alrededor de la mesa, disfrutando de cómo me seguía con la mirada como un ratón observando a un gato. Asumiste que mi silencio era debilidad.
que mi paciencia era senilidad, que mi tolerancia hacia tus insultos era porque no tenía otra opción. Me detuve directamente frente a ella. A pesar de que me llevaba más de 40 años, Lucía tuvo que levantar ligeramente la cabeza para mirarme a los ojos. En ese momento, la diferencia de edad se había invertido. Ella parecía la niña asustada, y yo el adulto que finalmente había decidido poner límites. Tu segundo error, continué con la misma calma letal, fue asumir que conocías el valor de mi patrimonio basándote en las apariencias de esta casa y mi estilo de vida. Isabel carraspeó nerviosamente. Manuel, no creo que sea necesario. Oh, pero sí es necesario, Isabel. La interrumpí sin apartar la mirada de Lucía. Es muy necesario porque tu hija ha estado tomando decisiones sobre mi futuro basándose en información completamente errónea. Elena se había recostado en su silla, con una expresión que mezclaba alivio y anticipación. Ella sabía lo que venía. Durante años había sido la única confidente de mis verdaderos asuntos financieros, la única que entendía la magnitud del imperio que había construido en silencio. Andrés, dije, volteándome hacia mi hijo, ¿y qué crees que vale esta casa? Mi hijo parpadeó confundido por el cambio aparente de tema. Yo... no sé, papá. Tal vez 200.000 euros. Es una casa grande, pero vieja, y el barrio ya no es lo que era. Sonreí. ¿Y tú, Lucía? Ya que has estado tan interesada en mi patrimonio, seguramente tienes una estimación. Ella tragó saliva antes de responder. No he pensado en eso realmente. Mentira, dije suavemente. Pero no importa, te lo diré yo. Esta casa vale 1.200.000 euros. La compré hace 40 años por una fracción de ese precio. Pero más importante aún, es solo una parte muy pequeña de lo que poseo. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo en la sala, el murmullo distante del tráfico nocturno, incluso la respiración entrecortada de Lucía. ¿1 millón? Susurró Isabel. 200.000, completé. Pero como dije, eso es solo el comienzo. ¿Sabéis por qué mantengo un estilo de vida tan sencillo? ¿Por qué conduzco un coche de 10 años y uso la misma ropa durante años? Nadie respondió. Todos parecían hipnotizados por la transformación que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Porque cada euro que no gasto frivolamente es un euro que trabajo para el futuro. Durante 30 años he estado construyendo un imperio financiero que vosotros no podríais imaginar ni en vuestros sueños más salvajes. Me dirigí al escritorio antiguo en la esquina del comedor y saqué un folder que había preparado semanas atrás, esperando el momento adecuado para usarlo. Elena sabía de su existencia. Habíamos discutido esta posibilidad muchas veces. Ramírez Holdings, comencé, abriendo el folder, mi empresa principal, que posee acciones en 17 compañías diferentes, desde tecnología hasta bienes raíces. Valor actual de mercado, 8.3 millones de euros. Lucía se tambaleó ligeramente, como si las palabras hubieran sido un golpe físico. Propiedades inmobiliarias en Madrid, Barcelona y Sevilla. Continué, pasando páginas con la precisión de un contador, incluyendo 3 edificios de oficinas completamente alquilados, 2 centros comerciales y 17 apartamentos de lujo. Valor total, 12.7 millones de euros. Isabel había cerrado los ojos, como si quisiera despertar de una pesadilla. Inversiones en bolsa, bonos del tesoro y fondos de inversión diversos. Seguí implacablemente, gestionados por los mejores consultores financieros de Madrid durante los últimos 20 años. Valor actual, 6.9 millones. Dios mío, murmuró Andrés.
con la voz quebrada por la incredulidad. En total, cerré el folder con un snap definitivo, mi patrimonio neto actual es de aproximadamente 28 millones de euros. Y eso sin contar las inversiones internacionales que Elena está gestionando para expandirnos a América Latina el próximo año. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era anticipación o shock. Era el silencio de un mundo que acaba de cambiar completamente de forma, donde todas las reglas anteriores habían sido destruidas y reemplazadas por una realidad completamente nueva. ¿Por qué? Fue lo único que logró articular Lucía, con una voz tan pequeña que apenas la escuché. ¿Por qué qué? Pregunté, aunque sabía exactamente qué me estaba preguntando. ¿Por qué no nos dijiste? Mi sonrisa se volvió más fría. ¿En serio tienes que preguntarlo? Después de 5 años de insultos, desprecio y planes para declararme incompetente. Después de años de escuchar cómo tu madre critica mis costumbres anticuadas y mi falta de ambición, me acerqué a ella de nuevo, y esta vez no retrocedió. Estaba demasiado conmocionada para moverse. Te diré por qué, Lucía. Porque quería saber quién eras realmente. Quería saber si la mujer que mi hijo y había elegido me amaría y respetaría por quien soy, o si solo sería otra cazafortunas esperando que muriera para acceder a mi dinero. Las lágrimas habían comenzado a formarse en sus ojos, pero yo no sentí ni una pizca de compasión. Había esperado 5 años por este momento. Y ahora lo sé, concluí, regresando a mi lugar en la cabecera de la mesa. Ahora sé exactamente quién eres, y más importante aún, tú sabes exactamente quién soy yo. Me senté lentamente, recogí mi servilleta y la extendí sobre mi regazo como si nada hubiera pasado. Entonces, querida nuera, dije con la misma calma con la que habría pedido la sal, ¿te gustaría reformular tu opinión sobre este viejo maloliente y sus tradiciones rancias? La transformación en el rostro de Lucía era fascinante de observar. Era como ver a alguien despertando de un sueño profundo, solo para descubrir que la realidad era completamente diferente a lo que había imaginado. Sus ojos se movían frenéticamente entre el folder en mis manos, mi rostro sereno y el rostro estupefacto de su madre. 28 millones, murmuró Isabel, como si al repetir las palabras pudiera darles sentido. 28 millones de euros. Una estimación conservadora, aclaré casualmente, sirviéndome más vino como si estuviéramos discutiendo el clima. El mercado inmobiliario ha estado particularmente volátil últimamente, y algunas de mis inversiones tecnológicas han superado las proyecciones más optimistas. Andrés se había quedado completamente inmóvil, mirándome como si fuera un extraño, y de cierta manera, lo era. Durante años había sido simplemente papá para él, el padre trabajador pero modesto, el patriarca tradicional con ideas simples y ambiciones limitadas. Ahora estaba descubriendo que había estado viviendo con uno de los hombres más ricos de la región sin siquiera saberlo. ¿Cómo? Fue lo único que logró articular mi hijo. ¿Cómo qué, Andrés? ¿Cómo construiste todo eso sin que lo supiéramos? Solté una risa que no tenía nada de humor. Hijo, ¿realmente crees que construí un imperio de 28 millones siendo descuidado con la información? La discreción no es solo una virtud. En los negocios, es una herramienta de supervivencia. Me puse de pie nuevamente, pero esta vez mi postura era diferente. Ya no era el patriarca paciente soportando insultos familiares. Era el CEO de un conglomerado financiero explicando estrategia a subordinados. Durante 30 años, mientras vosotros creíais que yo me contentaba con dirigir una pequeña empresa de construcción local, estuve reinvirtiendo cada beneficio, diversificando cada ganancia, construyendo una red de inversiones que se extiende por toda Europa. Elena había comenzado a sonreír. Era una sonrisa de orgullo y alivio.
Durante años había sido la única depositaria de este secreto, la única que entendía el verdadero alcance de las operaciones de su padre. Elena lo sabe todo. Continué señalando a mi hija. Ella ha sido mi socia silenciosa durante los últimos 15 años. Su título en Administración de Empresas y su MBA no fueron casualidades. Fueron inversiones estratégicas en el futuro de nuestra empresa familiar. ¿Elena sabía? Lucía se volvió hacia mi hija y con una expresión de traición que habría sido cómica si no hubiera sido tan patética. ¿Todo este tiempo sabías que tu padre era millonario? Elena completó la frase con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con el caos emocional del resto de la mesa. Por supuesto que lo sabía. Soy la directora financiera de Ramírez Holdings, Lucía. ¿Quién creías que manejaba las cuentas cuando papá estaba de viaje de negocios todos esos fines de semana? La revelación golpeó a Lucía como una bofetada. Durante años había asumido que Elena era simplemente la hija soltera que vivía con su padre por conveniencia, trabajando en algún puesto administrativo sin importancia. Nunca se había molestado en preguntar exactamente qué hacía, demasiado absorta en su propia percepción de superioridad. ¿Pero por qué? La voz de Lucía se había vuelto casi infantil. ¿Por qué mantenerlo en secreto? ¿Por qué vivir como gente normal? Sugerí con ironía. Como personas que valoran la sustancia por encima de la apariencia. Como una familia que entiende que el verdadero valor no se mide por el coche que conduces o la ropa que usas. Me levanté del asiento y caminé hacia el ventanal que daba al jardín trasero. Mis rosales estaban floreciendo magníficamente bajo la luz de la luna. Los había plantado yo mismo, con estas mismas manos que habían firmado contratos millonarios y cerrado negocios que cambiarían el destino de cientos de empleados. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el dinero ganado y el dinero heredado, Lucía? Pregunté sin voltearme. El dinero ganado te enseña humildad, te recuerda de dónde vienes. El dinero heredado crea monstruos. Escuché el sonido de una silla siendo arrastrada, probablemente Isabel, tratando de procesar la magnitud de su error de cálculo. Yo vengo de nada. Continué, con la voz cargada de memorias que solo Elena conocía completamente. Mi padre era carpintero. Mi madre lavaba ropa ajena para llegar a fin de mes. Cuando cumplí 16 años, tenía dos opciones: conformarme con la pobreza que conocía o crear algo diferente. Me volteé para enfrentar a la mesa llena de rostros conmocionados. Elegí crear, pero no creé solo dinero, Lucía. Creé un legado, creé estabilidad para mis hijos, creé oportunidades para docenas de empleados y sus familias. Y más importante aún, creé un test. ¿Un test?, murmuró Andrés. Un test para saber quiénes de las personas que entraran en mi vida me amarían por quien soy y quiénes simplemente verían signos de euro en mis ojos. La mirada que le dirigí a Lucía fue implacable. Tú fallaste ese test espectacularmente. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Eran lágrimas de frustración y pánico, lágrimas de alguien que acababa de darse cuenta de que había estado jugando un juego completamente diferente al que creía. Manuel, Isabel finalmente encontró su voz, aunque sonaba ronca e insegura. Seguramente puedes entender la posición de Lucía. Ella no sabía... ¿Qué no sabía qué? La interrumpí con una dureza que hizo que retrocediera en su asiento. Que debería tratar a su suegro con respeto básico, independientemente de su cuenta bancaria. Que 5 años de insultos y planes para declararme mentalmente incompetente no son aceptables sin importar mi situación financiera. Mi voz
se había endurecido progresivamente, y por primera vez en la noche permití que se filtrara un poco de la ira que había estado conteniendo durante años. ¿O acaso estás sugiriendo que el respeto debe ganarse con cifras en un extracto bancario, Isabel? La madre de Lucía abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Por primera vez desde que la conocía, Isabel Jiménez se había quedado completamente sin argumentos. Porque si ese es el caso, continué inexorablemente, entonces entiendo perfectamente por qué criaste a una hija que considera aceptable llamar viejo maloliente a un hombre de 72 años en su propia casa, en su propio cumpleaños. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Lucía lloraba abiertamente ahora, pero había algo calculado en sus lágrimas, algo que sugería que estaba tratando de encontrar una manera de salir del agujero en el que se había cavado. «Lo siento», susurró finalmente, con una voz quebrada. «Manuel, lo siento mucho. No sabía... Si hubieras sabido qué». La pregunta salió de mi boca como un latigazo. «Si hubieras sabido que soy rico, ¿me habrías tratado con respeto? ¿Es eso lo que estás diciendo?» Ella parpadeó, claramente dándose cuenta de que había caminado directamente hacia otra trampa. «No, eso no es... Quiero decir... Porque eso es exactamente lo que estás diciendo, Lucía. Estás admitiendo que tu respeto hacia mí depende de mi valor neto. Que 5 años de insultos eran aceptables cuando pensabas que era un viejo pobre, pero ahora que sabes que tengo 28 millones, de repente encuentras arrepentimiento». Me acerqué a ella lentamente, y esta vez no retrocedió. Estaba demasiado conmocionada, demasiado perdida en las implicaciones de lo que acababa de descubrir. «Eso no dice nada bueno sobre ti como persona, ¿verdad, querida nuera?» Andrés finalmente encontró su voz. «Papá, yo no sabía lo que Lucía estaba planeando. Los abogados, lo de declararte incompetente. Yo jamás...» «Lo sé, hijo». Mi voz se suavizó considerablemente cuando me dirigí a él. «Tú no eres como ella. Tienes defectos. Eres demasiado pasivo, demasiado dispuesto a evitar conflictos. Pero no eres malicioso. No eres calculador». Me volví nuevamente hacia Lucía, que ahora temblaba visiblemente. «Pero tu esposa, Andrés, tu esposa es exactamente el tipo de persona contra la cual construí todas estas defensas. El tipo de persona que ve a los mayores como obstáculos para superar, no como seres humanos para respetar». Elena se aclaró la garganta suavemente. «Papá, tal vez deberíamos... ¿Deberíamos qué, Elena? ¿Ser compasivos? ¿Fingir que esto es un malentendido inocente?» Negué con la cabeza. «No. Durante 5 años fui compasivo. Durante 5 años fui paciente. Durante 5 años permití que esta mujer me tratara como basura en mi propia casa». Mi mirada se clavó en Lucía una vez más. «Pero eso se acabó. Esta noche, finalmente, has mostrado tu verdadero rostro, y yo he mostrado el mío». El peso del silencio que siguió a mis palabras era casi físico. Podía ver cómo Lucía luchaba internamente, su mente trabajando frenéticamente para encontrar una salida, una forma de reparar el daño catastrófico que acababa de hacerse a sí misma. Pero yo había jugado este juego durante décadas en salas de juntas donde los errores costaban millones. Reconocía la desesperación cuando la veía. «Manuel», Elena se dirigió a mí con esa voz suave que usaba cuando trataba de mediar en situaciones difíciles. «Creo que todos necesitamos un momento para procesar lo que ha pasado aquí». «¿Procesar?», repetí, sin apartar la mirada de Lucía. «¿Qué hay que procesar, Elena? Todo está bastante claro, ¿no te parece?» Me dirigí hacia el aparador donde guardaba mi whisky especial, el Macallan de 25 años que reservaba para ocasiones importantes.
Esta definitivamente calificaba como una ocasión importante. Serví 2 dedos en un vaso de cristal y lo sostuve contra la luz, admirando el color ámbar que había adquirido durante su largo envejecimiento. Durante 5 años, comencé, dando un sorbo lento al whisky, he estado preguntándome si había juzgado mal a Lucía, si tal vez mi instinto inicial había sido demasiado duro, si quizás, con tiempo y paciencia, podría llegar a respetar y valorar a esta familia. El whisky tenía un sabor complejo, con notas de roble y miel que se desarrollaban lentamente en el paladar. Como una buena inversión, mejoraba con el tiempo y la paciencia. Pero esta noche has eliminado todas mis dudas, querida nuera. Has demostrado exactamente qué tipo de persona eres cuando crees que nadie te puede tocar. Lucía finalmente encontró algo de su voz, aunque sonaba temblorosa e insegura. Yo estaba frustrada. He estado bajo mucha presión y... ¿Presión? La interrumpí con una risa que no tenía nada de humor. ¿Qué tipo de presión, Lucía? ¿La presión de vivir en una casa hermosa sin pagar renta? ¿La presión de casarte con un hombre que te adora y te da todo lo que pides? ¿La presión de formar parte de una familia que te recibió con los brazos abiertos? Me volteé para enfrentarla directamente y pude ver que mis palabras estaban haciendo mella. ¿O te refieres a la presión de mantener una fachada de respeto hacia un hombre que pensabas que no tenía poder para defenderse? Isabel intervino desesperadamente, claramente tratando de salvar la situación para su hija. Manuel, por favor, Lucía cometió un error. Todos cometemos errores cuando estamos frustrados. ¿Un error? Mi voz se volvió peligrosamente silenciosa. Isabel, tu hija no cometió un error. Tu hija mostró su verdadero carácter. Hay una diferencia fundamental. Me acerqué al lugar donde Isabel estaba sentada. Incluso a los 55 años, era una mujer formidable, acostumbrada a intimidar y manipular a otros con su presencia y sus conexiones sociales. Pero ahora, frente a mí, parecía pequeña e indefensa. Un error es cuando accidentalmente dices algo hiriente en un momento de emoción. Lo que tu hija que hizo fue el resultado de 5 años de desprecio calculado, 5 años de planificación cuidadosa, 5 años de ver a un anciano como un obstáculo para eliminar. Isabel tragó saliva audiblemente. Y tú, querida Isabel, fuiste su cómplice. Tú la alentaste. Tú validaste su desprecio con tus propios comentarios sobre mis costumbres anticuadas y mi falta de ambición. La mujer que había entrado en mi casa esa noche, con tanta confianza y arrogancia, ahora parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Andrés, me dirigí a mi hijo, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, claramente luchando con emociones conflictivas. ¿Tienes algo que decir? Mi hijo levantó la mirada hacia mí, y por primera vez en años, vi algo del hombre que había criado. Había determinación en sus ojos, una chispa de la fuerza que yo sabía que poseía, pero que había estado enterrada bajo años de intentar mantener la paz a cualquier costo. Comenzó. Luego se aclaró la garganta y comenzó de nuevo con más firmeza. Yo no sabía sobre los abogados, papá. No sabía que Lucía había estado consultando sobre declararte incompetente. Se volvió hacia su esposa, y la mirada que le dirigió estaba llena de una decepción profunda que trascendía la sorpresa financiera. ¿Es cierto eso, Lucía? ¿Realmente consultaste con abogados sobre papá? Lucía abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Su silencio fue más revelador que cualquier confesión. Dios mío, murmuró Andrés, pasándose una mano por el cabello. ¿Cómo pudiste? Es mi padre, Lucía. Es tu familia. Él nunca me aceptó, explotó Lucía de repente, encontrando su voz en la desesperación. Desde el primer día, supe que no era lo suficientemente buena para ti.
Me miraba como si fuera una cazafortunas. «Porque lo eres», dije simplemente, y la verdad cruda de las palabras resonó en el comedor como una campana. «¡No es cierto!», gritó, poniéndose de pie bruscamente. «Yo amo a Andrés». «¿Lo amas?», pregunté con genuina curiosidad. «¿O amas la idea de la estabilidad que representa? ¿Lo amarías si fuera carpintero como mi padre? ¿Lo amarías si viviera en un apartamento pequeño y condujera un coche usado?». La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Lucía la miró como si fuera una serpiente venenosa, sabiendo que cualquier respuesta que diera la condenaría. Eso es una pregunta injusta», murmuró finalmente. «¿Injusta?», solté otra risa amarga. «¿Sabes qué es injusto, Lucía? Injusto es pasar 5 años insultando a un hombre en su propia casa. Injusto es planear declararlo mentalmente incompetente para acceder a su herencia. Injusto es llamarlo viejo maloliente en su cumpleaños». Me acerqué a ella hasta que estuvimos cara a cara. Preguntarte si realmente amas a mi hijo es la pregunta más justa que he hecho en toda la noche. Elena se puso de pie lentamente. «Creo que todos necesitamos calmarnos un poco». «No, Elena». Andrés la interrumpió, y su voz tenía una firmeza que no había escuchado en años. «No necesitamos...». «No, Elena». Andrés la interrumpió, y su voz tenía una firmeza que no había escuchado en años. «No necesitamos calmarnos. Necesitamos enfrentar esto». Mi hijo se puso de pie lentamente, y por primera vez en mucho tiempo vi al hombre que siempre supe que podía ser. Sus hombros se enderezaron, su mandíbula se tensó, y cuando miró a su esposa, había una resolución en sus ojos que me llenó de un orgullo que había estado esperando sentir durante años. «Lucía», dijo con una voz que era suave pero implacable, «necesito que me respondas honestamente. ¿Realmente consultaste con abogados sobre declarar a mi padre mentalmente incompetente?». Lucía lo miró con ojos suplicantes, buscando algún vestigio del hombre maleable que había manipulado durante 5 años. Pero ese hombre ya no estaba allí. En su lugar estaba alguien que finalmente había visto la verdadera naturaleza de la mujer con la que se había casado. «Andrés, fue solo una consulta. No significaba nada real». «¿Una consulta sobre qué exactamente?». La voz de mi hijo se endureció aún más. «Yo solo quería saber cuáles eran nuestras opciones. Si papá... Si él... ¿Qué, Lucía?». Andrés dio un paso hacia su esposa, y ella retrocedió instintivamente. «¿Si él se volvía demasiado inconveniente para tus planes?». Las lágrimas volvieron a los ojos de Lucía, pero esta vez pude ver que Andrés no se estaba ablandando ante ellas, como había hecho tantas veces antes. «No era así, Andrés. Tienes que entenderme. Yo solo pensaba en nuestro futuro». «¿Nuestro futuro?». Andrés soltó una risa amarga que sonaba sorprendentemente similar a la mía. «¿Te refieres al futuro donde mi padre estaría internado en alguna institución mientras tú gastabas su dinero?». «Yo no sabía sobre el dinero», gritó Lucía desesperadamente. «No sabía que él era rico». «Exactamente». La voz de Andrés resonó por todo el comedor. «No sabías que era rico, pero aún así querías deshacerte de él. ¿No entiendes lo monstruoso que es eso?». Por primera vez, desde que conocí a mi nuera, la vi completamente sin recursos. Toda su astucia, toda su manipulación, toda su capacidad para torcer las situaciones a su favor se había desvanecido ante la magnitud de su error de cálculo. «Andrés, por favor». Isabel intervino desesperadamente, tratando de salvar a su hija. «Lucía cometió errores, pero ella te ama». «¿Lo ama?», preguntó Andrés, volteándose hacia su suegra con una mirada que podría haber derretido acero.
¿Ama al hombre que pensaba que era el hijo de un carpintero jubilado con una pensión modesta? ¿O ama al hombre que acaba de descubrir que es heredero de 28 millones de euros? La pregunta quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte. Isabel abrió la boca para responder, pero no encontró palabras que pudieran salvar la situación. Yo observé todo esto desde mi posición junto al aparador, saboreando mi whisky y viendo cómo se desarrollaba la justicia natural. Durante años había esperado que Andrés encontrara la fuerza para enfrentar la verdadera naturaleza de su esposa. Había sido doloroso ver a mi hijo tan disminuido, tan controlado, tan alejado del hombre fuerte que había criado. ¿Sabes qué, Lucía?, continuó Andrés, y su voz había adquirido una calma peligrosa. Creo que papá tenía razón sobre ti desde el principio. Creo que siempre viste algo en mí que no era amor. Eso no es cierto, susurró Lucía, pero incluso ella parecía saber que ya era demasiado tarde para salvar la situación. ¿No lo es? Andrés se acercó a la ventana, mirando hacia el mismo jardín que yo había estado contemplando momentos antes. Entonces, explícame por qué, cuando pensabas que mi padre era solo un viejo carpintero, estabas tan ansiosa por deshacerte de él. Explícame por qué nunca mostraste el menor interés en conocerlo realmente, en entender su historia, en apreciar lo que había sacrificado para criar a sus hijos. Se volvió para enfrentarla directamente. Explícame por qué, hasta hace 20 minutos, estabas dispuesta a destruir a un anciano por conveniencia. Pero ahora que sabes que ese anciano tiene 28 millones, de repente encuentras arrepentimiento. Elena había permanecido en silencio durante la mayor parte de este intercambio, pero ahora se aclaró la garganta suavemente. «Si me permiten», dijo con esa diplomacia natural que siempre había admirado en ella, «creo que hay algo importante que todos necesitan entender aquí». Todos los ojos se volvieron hacia mi hija, incluso los míos. Sabía que Elena tenía algo que decir, algo que había estado guardando para el momento apropiado. «Lucía», se dirigió directamente a su cuñada, «durante los últimos 5 años he observado tu comportamiento hacia papá. He visto los insultos velados, la falta de respeto, los planes que creías que nadie más conocía». Elena se puso de pie lentamente, con una gracia y autoridad que reflejaban años de experiencia manejando situaciones delicadas en el mundo de los negocios. «Pero lo que tal vez no sepas es que papá te ha defendido más veces de las que puedas imaginar». Lucía parpadeó, claramente confundida por este giro inesperado. «¿Defendido?», murmuró. «Cuando yo sugería que tal vez Andrés necesitaba saber sobre tu comportamiento, papá me decía que le diéramos más tiempo. Cuando yo proponía que tal vez deberíamos revelar la verdad sobre nuestras finanzas para ver si eso cambiaba tu actitud, papá insistía en que eso sería injusto contigo». Elena caminó lentamente alrededor de la mesa, hablando con la misma autoridad tranquila que usaba en las reuniones de directorio. «Incluso cuando descubrimos las consultas con abogados, papá me prohibió confrontarte inmediatamente. Dijo que quería estar seguro de que realmente eras quien parecías ser antes de tomar cualquier acción definitiva». Las implicaciones de las palabras de Elena eran devastadoras. Lucía se dio cuenta de que no solo había sido descubierta, sino que había sido observada y evaluada durante años, y que cada oportunidad que se le había dado para redimirse había sido desperdiciada. «Entonces», continuó Elena implacablemente, «cuando me preguntas por qué papá mantuvo su patrimonio en secreto, la respuesta es simple. Porque quería darte todas las oportunidades posibles para demostrar que eras digna de formar parte de esta familia. ¿Y fallaste?», agregué suavemente desde mi posición junto al aparador. «Repetidamente, consistentemente, completamente». Lucía se desplomó en su silla como si las palabras hubieran sido golpes físicos. La realidad de su situación finalmente se estaba asentando completamente.
No solo había insultado gravemente a uno de los hombres más ricos de la región, sino que había desperdiciado años de paciencia y oportunidades que no merecía. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó con una voz tan pequeña que apenas era audible. Andrés y yo intercambiamos una mirada. Era una mirada cargada de años de conversaciones no dichas, de entendimientos tácitos, de amor paternal que había sido probado, pero no quebrado. «Eso», dije lentamente, «depende de varias cosas». El peso de mi declaración llenó el comedor como niebla espesa. Lucía me miró con una mezcla de terror y esperanza desesperada, mientras que Isabel permanecía rígida en su asiento, probablemente calculando las implicaciones de todo lo que había presenciado. Andrés se había quedado inmóvil junto a la ventana, con la mirada perdida en el jardín nocturno, procesando la transformación completa de su realidad. Durante 30 años, comencé, regresando a mi lugar en la cabecera de la mesa, he construido algo más que un imperio financiero. He construido un legado, pero los legados no son solo dinero, propiedades o inversiones. Los legados son sobre valores, carácter y la continuidad de lo que realmente importa. Tomé otro sorbo de mi whisky, saboreando no solo el líquido ámbar, sino también este momento de verdad que había estado esperando durante tanto tiempo. La pregunta que enfrento ahora es simple. ¿Puede este legado sobrevivir en manos de personas que no entienden su verdadero valor? Lucía abrió la boca para hablar, pero la detuve con un gesto suave de la mano. «No, querida nuera, ya has hablado suficiente por una noche. Ahora es momento de escuchar». Me puse de pie y comencé a caminar lentamente alrededor de la mesa, como había hecho tantas veces en salas de juntas, cuando estaba a punto de tomar decisiones que cambiarían vidas. «Verás, Lucía, el dinero que he acumulado no es mío realmente. Es un fideicomiso generacional. Es la seguridad para mis hijos, para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Cada euro de esos 28 millones representa horas de trabajo, sacrificio y decisiones cuidadosamente calculadas». Me detuve detrás de la silla de Andrés y puse una mano en su hombro. Sentí cómo se tensaba bajo mi toque, pero no se apartó. Mi hijo ha demostrado esta noche que, a pesar de años de influencias problemáticas, todavía tiene el carácter y la fuerza moral que siempre supe que poseía. Ha demostrado que puede poner la verdad y la justicia por encima de la conveniencia personal. Andrés se volvió para mirarme y vi lágrimas en sus ojos. No eran lágrimas de vergüenza o dolor, sino lágrimas de alivio. El alivio de un hombre que finalmente había encontrado el coraje para ser quien realmente era. «Papá», murmuró, «lo siento mucho. Debería que haberme dado cuenta». «No, hijo», lo interrumpí suavemente. «Tú amabas, y el amor a veces nos ciega a las verdades dolorosas. No hay vergüenza en eso. La vergüenza estaría en conocer la verdad y elegir ignorarla». Me moví hacia Elena, que había permanecido de pie cerca del aparador, observando todo con esa expresión analítica que había desarrollado durante años de negociaciones complejas. Elena ha sido mi compañera en esto desde el principio. Ella entendió desde temprano que el verdadero valor de lo que estábamos construyendo no estaba en las cifras, sino en la capacidad de usar esos recursos para crear oportunidades, proteger a la familia y construir algo duradero. Elena me sonrió, una sonrisa llena de años de secretos compartidos y decisiones difíciles tomadas juntas. Entonces, continué, regresando mi atención a Lucía e Isabel, la pregunta es, ¿qué hacemos ahora? El silencio que siguió era tan denso que podía sentirse en la piel. Lucía me miraba con ojos suplicantes,
mientras que Isabel había adoptado una expresión de resignación derrotada. «Tengo varias opciones», continué con la misma calma que había mantenido toda la noche. «Puedo hacer exactamente lo que tú habías planeado hacer conmigo, Lucía. Puedo usar mi influencia y recursos para asegurarme de que tu vida se vuelva complicada». Vi cómo palidecía ante la implicación de mis palabras. «Tengo contactos en cada bufete de abogados importante de la región. Tengo influencia en círculos sociales y profesionales. Si quisiera, podría asegurarme de que tu reputación y tus oportunidades futuras fueran limitadas». «Por favor», susurró Lucía, y por primera vez en 5 años parecía genuinamente humilde. «Pero», continué, como si no hubiera hablado, «esa sería la respuesta de un hombre pequeño y vengativo. Y a pesar de lo que puedas pensar de mis tradiciones anticuadas, yo no soy un hombre pequeño». Me dirigí hacia la ventana una vez más, contemplando las rosas que había plantado décadas atrás. Habían sobrevivido sequías, heladas, tormentas y plagas, pero habían sobrevivido porque habían sido cuidadas con paciencia y sabiduría. «Entonces aquí está lo que va a pasar», anuncié, volteándome para enfrentar a toda la familia. «Lucía, vas a tener una oportunidad. Una sola oportunidad». Sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza desesperada. «Vas a disculparte. No conmigo. Ese daño ya está hecho, y las palabras no pueden deshacerlo. Vas a disculparte con Andrés por 5 años de manipulación y engaño. Vas a disculparte con Elena por 5 años de desprecio hacia la familia que la crió. Y vas a disculparte contigo misma por convertirte en el tipo de persona que puede insultar a un anciano en su cumpleaños y dormir tranquila por la noche». Lucía asintió frenéticamente, aferrándose a cualquier oportunidad de salvación. «Pero más importante», continué implacablemente, «vas a demostrar que has aprendido algo de esta experiencia. Vas a cambiar. Verdaderamente, fundamentalmente, cambiar». Me acerqué a ella hasta quedar a pocos centímetros de distancia. «Porque si no lo haces, si esto resulta ser simplemente otra manipulación, otro intento de conseguir lo que quieres a través de la actuación y las lágrimas falsas, entonces descubrirás exactamente qué tan poderoso puede ser un viejo maloliente cuando decide dejar de ser paciente». El mensaje era claro y la amenaza era real. Lucía asintió repetidamente, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Entiendo», murmuró. «Entiendo y acepto». «Bien». Me enderecé y miré a Andrés. «Hijo, la decisión sobre tu matrimonio es tuya. Yo no interferí cuando decidiste casarte con ella, y no interferiré ahora si decides continuar con ella o no. Pero bien». Me enderecé y miré a Andrés. «Hijo, la decisión sobre tu matrimonio es tuya. Yo no interferí cuando decidiste casarte con ella, y no interferiré ahora si decides continuar con ella o no. Pero sí voy a establecer algunas condiciones inquebrantables para el futuro». Andrés asintió lentamente, con una expresión que mezclaba determinación y dolor. Era evidente que esta noche había sido un despertar brutal para él, pero también necesario. «Si decides darle a Lucía esta segunda oportunidad», continué, «entonces ambos van a someterse a terapia matrimonial. No la clase de terapia superficial donde van una vez al mes para quedar bien. Terapia real, seria, con un profesional que yo voy a elegir personalmente». Isabel finalmente encontró su voz. «Manuel, no creo que tengas derecho a...» «¿Derecho?», la interrumpí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Isabel, tu hija planificó declararme mentalmente incompetente para acceder a mi herencia. Tu hija me insultó en mi propia casa durante años. Tu hija ha manipulado y controlado a mi hijo hasta el punto de que apenas reconozco al hombre que crié». Me acerqué a ella lentamente. «En este momento, el único derecho que tú y tu hija tienen
Es el derecho a estar agradecidas de que soy un hombre más generoso de lo que vosotras merecéis». Isabel cerró la boca bruscamente, claramente comprendiendo que había perdido cualquier posición de fuerza que pudiera haber tenido. «Segunda condición», continué, volviendo mi atención a Lucía. «Vas a trabajar. Un trabajo real, con horarios reales, ganando tu propio dinero. No más ser mantenida mientras planificas cómo deshacerte de los miembros inconvenientes de la familia». Lucía asintió rápidamente. «Sí, por supuesto. Lo que sea necesario. Y no será un trabajo ornamental en alguna oficina de amigos de tu madre. Será un trabajo real, donde aprendas el valor del esfuerzo y la humildad». Me volteé hacia Elena, que había estado observando todo con esa expresión analítica que usaba cuando evaluaba propuestas de negocios complejas. «Elena supervisará tu búsqueda de empleo y se asegurará de que sea algo que realmente te enseñe el valor del trabajo honesto». Tercera condición. Mi voz se endureció. «Esta casa es mía, mi refugio, mi santuario, el lugar donde construí mis memorias más preciadas. Si decides quedarte en este matrimonio, Andrés, vas a encontrar tu propio hogar. Ya es hora de que un hombre de 45 años viva independientemente de su padre». Andrés parpadeó, claramente sorprendido por esta condición. «No es un castigo, hijo», aclaré, suavizando mi tono. «Es una necesidad. Tu esposa necesita aprender a construir una vida sin depender de la generosidad de otros. Y tú necesitas aprender a ser el jefe de tu propia casa, no un mediador perpetuo entre tu padre y tu esposa». «Entiendo, papá», respondió Andrés, y pude ver que realmente lo entendía. «Cuarta condición», continué implacablemente. «Lucía va a hacer servicio comunitario. 100 horas trabajando con personas mayores en alguna residencia o centro de día. Va a aprender lo que significa cuidar y respetar a los ancianos, en lugar de verlos como obstáculos a superar». Lucía palideció ante esta condición, probablemente imaginándose a sí misma cambiando pañales y limpiando babas, pero asintió de todas formas. Y finalmente, mi voz adquirió una gravedad que hizo que todos se enderezaran en sus asientos. «Si alguna vez, de cualquier manera, descubro que has vuelto a tu comportamiento anterior, si insultas a cualquier miembro de esta familia, si intentas manipular o controlar a Andrés, si muestras cualquier signo de que esto ha sido solo una actuación, entonces no solo perderás cualquier posibilidad de acceder a la herencia familiar, sino que me aseguraré personalmente de que enfrentes las consecuencias legales completas de tus acciones previas». El silencio que siguió era absoluto. Incluso el tic-tac del reloj parecía haber cesado. «¿Entiendes lo que eso significa, Lucía?», pregunté con una calma letal. Ella asintió, con los ojos muy abiertos. «Significa que tengo documentación de tus consultas con abogados sobre declararme incompetente. Tengo registros de conversaciones donde discutías planes para internarme en una institución. Tengo evidencia de intento de fraude contra una persona mayor, que en España puede resultar en hasta 6 años de prisión». La revelación la golpeó como un martillo. No solo había sido descubierta, sino que había estado siendo documentada durante quién sabe cuánto tiempo. «Pero si cumples con estas condiciones, si realmente cambias, si demuestras que puedes ser la esposa que Andrés merece y la nuera que esta familia puede respetar, entonces esa documentación será destruida y nunca más se hablará del tema». Me dirigí de vuelta a mi asiento y me senté lentamente, sintiendo cada uno de mis 72 años, pero también sintiendo una satisfacción profunda que no había experimentado en mucho tiempo. «Entonces, Lucía», dije, tomando un sorbo final de mi whisky, «¿aceptas estas condiciones?». Ella miró desesperadamente a su madre, buscando algún tipo de guía o apoyo, pero Isabel había perdido toda su arrogancia anterior y simplemente miraba fijamente la mesa. «Sí»,
susurró Lucía finalmente. «Acepto todas las condiciones». «¿Y tú, Andrés?», me dirigí a mi hijo. ¿Estás dispuesto a darle esta oportunidad a tu matrimonio bajo estos términos? Andrés me miró durante un largo momento y pude ver el conflicto interno que estaba experimentando. Amor, decepción, esperanza y determinación se batían en sus ojos. «Sí, papá», respondió finalmente, pero con una condición adicional de mi parte. Todos lo miramos, sorprendidos. Quiero estar más involucrado en el negocio familiar. Quiero aprender realmente lo que has construido. Quiero ser parte de ello. Durante demasiados años he estado distraído de lo que realmente importa. Una sonrisa genuina se extendió por mi rostro por primera vez en toda la noche. «Eso», dije con orgullo evidente en mi voz, «puede arreglarse». Elena también sonrió, claramente complacida por la perspectiva de tener a su hermano trabajando junto a nosotros. «Entonces está decidido», anuncié, poniéndome de pie una vez más. «Mañana comenzamos esta nueva etapa. Lucía, tendrás una cita con el terapeuta el lunes. Andrés, el martes comenzarás a aprender los aspectos reales del negocio familiar. Y Elena...». Miré a mi hija con profundo afecto. «Elena continuará siendo mi socia y mi mano derecha, como ha sido durante todos estos años». El peso de las decisiones tomadas esa noche se asentó sobre todos nosotros. Era el final de una era y el comienzo de otra. No sabía si Lucía realmente cambiaría, si Andrés encontraría la fuerza para mantener los estándares que había establecido, o si esta nueva configuración familiar realmente funcionaría. Pero sabía una cosa con certeza: el viejo maloliente había recuperado su poder, había protegido su legado y había dado a su familia una oportunidad de construir algo mejor sobre las cenizas de lo que había sido. Mientras observaba a Lucía limpiándose las lágrimas y a Andrés contemplando su futuro con nuevos ojos, no pude evitar sonreír. Después de 30 años de paciencia, finalmente había llegado el momento de la verdad. Y la verdad, como siempre, había prevalecido. Los días que siguieron a esa noche transformadora fueron como observar el lento pero inexorable cambio de las estaciones. Desde mi estudio, donde ahora pasaba las mañanas revisando los portfolios de inversión con Elena y preparando a Andrés para su nueva función en la empresa, podía sentir cómo la dinámica familiar se iba reconfigurando pieza por pieza. Lucía había comenzado a cumplir sus condiciones con una diligencia que me sorprendía. La primera semana la observé partir cada mañana hacia sus sesiones de terapia con la expresión de alguien que camina hacia el patíbulo. Pero gradualmente, algo en su postura comenzó a cambiar. No era arrepentimiento genuino todavía. Yo había aprendido a reconocer la diferencia durante décadas de negociaciones, pero era el comienzo de algo que podría evolucionar hacia la autorreflexión real. El trabajo que Elena le había conseguido en un centro de llamadas era, deliberadamente, humillante para alguien de su educación y pretensiones sociales. Durante años había vivido como una princesa mantenida, despreciando a quienes consideraba por debajo de ella. Ahora se levantaba a las 6 de la mañana, tomaba 2 autobuses para llegar a una oficina gris donde pasaba 8 horas diarias resolviendo quejas de clientes furiosos por 25 euros por día. ¿Crees que está aprendiendo algo real o simplemente está actuando hasta que las aguas se calmen? Le pregunté a Elena una mañana mientras revisábamos los informes trimestrales de nuestras inversiones inmobiliarias. Elena levantó la mirada de la pantalla de su computadora con esa expresión pensativa que había heredado de mí. Es difícil saberlo con certeza, papá, pero he notado algunos cambios pequeños.
Ayer la vi ayudando a una señora mayor con las bolsas de la compra en la parada del autobús. No había nadie alrededor para impresionar, así que tal vez está practicando para su servicio comunitario. Interrumpí con escepticismo. 30 años construyendo un imperio me habían enseñado que las personas pueden ser extraordinariamente creativas cuando se trata de manipulación. Andrés, por otro lado, estaba floreciendo de maneras que no había anticipado. El primer día que llegó a mi oficina, a nuestra oficina, me corregí mentalmente. Había algo diferente en él. Caminaba más erguido, hablaba con más autoridad, hacía preguntas más inteligentes. Papá, me había dicho ese primer martes, sentándose frente al escritorio donde había tomado las decisiones más importantes de mi vida financiera. Quiero entender todo. No solo los números básicos o un resumen ejecutivo. Quiero saber cómo construiste cada pieza de esto. Y así comenzamos. Le mostré los primeros contratos que había firmado cuando tenía apenas 25 años, trabajando desde un sótano húmedo, con una mesa plegable como escritorio y un teléfono prestado. Le expliqué cómo había reinvertido cada beneficio, cómo había navegado la crisis económica de los 90, cómo había identificado oportunidades cuando otros veían solo riesgos. Nunca supe que habías estado tan cerca de la bancarrota en el 94, murmuró una tarde, revisando los libros de contabilidad de esos años difíciles. Estuve a 3 días de perder todo, le confesé. 3 días de no poder hacer los pagos de la hipoteca de esta casa, de tener que despedir a todos mis empleados, de empezar de nuevo desde cero. ¿Qué te salvó? Una apuesta arriesgada en un proyecto de desarrollo inmobiliario que todos los demás consideraban imposible. Un centro comercial en las afueras de Madrid que nadie creía que tendría éxito. Andrés sonrió. ¿El centro comercial Vista Alegre? El mismo, que ahora vale 4 millones de euros y genera $500,000 al año en ingresos de alquiler. Estos momentos de conexión con mi hijo eran más valiosos para mí que cualquier cifra en mi cuenta bancaria. Durante años había observado cómo se desvanecía el hombre fuerte que había criado, reemplazado por alguien tan enfocado en mantener la paz que había perdido su propia identidad. Ahora estaba viendo su regreso. El progreso con Isabel fue más lento y complejo. La madre de Lucía había perdido completamente su arrogancia inicial, pero la había reemplazado con una especie de sumisión resentida que me resultaba casi igualmente irritante. Cuando venía a visitarnos, algo que ahora hacía con menos frecuencia y siempre con invitación previa, me hablaba con una deferencia exagerada que sonaba completamente artificial. Isabel, le dije una tarde cuando llegó para cenar con una actitud particularmente servil, no necesito que finjas respetarme ahora que sabes cuánto dinero tengo. Prefiero tu desprecio honesto que tu adulación falsa. Ella parpadeó, claramente sorprendida por mi directividad. Yo no estoy adulando, Manuel. Solo estoy tratando de... ¿Tratando de qué? ¿De reparar 5 años de insultos con 5 meses de cortesía fingida? Elena intervino suavemente. Papá, tal vez Isabel también necesita tiempo para procesar todo esto. Por supuesto que necesita tiempo. Acepté. Pero prefiero que ese procesamiento sea honesto. Isabel, si tienes algo que decirme, dímelo. Si estás resentida porque te demostré que estabas equivocada sobre mí, admítelo. Si estás preocupada por el futuro de tu hija, expresa esa preocupación. Isabel me miró durante un largo momento y por primera vez, desde la noche de mi cumpleaños, vi algo de la mujer formidable que había criado a Lucía. Estoy asustada, admitió finalmente. Estoy asustada de que hayas juzgado a Lucía tan duramente que no le des una oportunidad real de cambiar. Estoy asustada de que, sin importar lo que haga, ya hayas decidido que no es lo suficientemente buena para tu familia. La honestidad cruda de su confesión
Me tomó por sorpresa. Era lo más genuino que había escuchado de ella jamás. «Y tienes derecho a estar asustada», respondí después de un momento. «Porque tienes razón en que mi opinión sobre Lucía ha sido formada por años de evidencia consistente. Pero también tienes que entender algo, Isabel. Yo no quiero que mi hijo o mi hijo esté en un matrimonio infeliz. Si Lucía puede cambiar realmente, si puede convertirse en la mujer que Andrés merece, entonces nadie estará más feliz que yo». «¿Pero?», preguntó, porque podía escuchar el pero implícito en mi voz. «Pero no voy a fingir que unos meses de buen comportamiento borran años de manipulación y desprecio. El cambio real toma tiempo y requiere más que simplemente seguir una lista de condiciones». Durante las semanas siguientes, comencé a notar pequeños cambios en toda la dinámica familiar. Andrés llegaba a casa por las noches con una energía que no había visto en años, emocionado por compartir lo que había aprendido ese día sobre el negocio. Elena parecía más relajada, ya no cargando sola con el peso de ser mi única confidente en asuntos familiares y empresariales. Y Lucía era más difícil de leer. Sus sesiones de terapia parecían estar teniendo algún efecto. Había comenzado a hacer preguntas sobre mi pasado, sobre la historia de la familia, sobre las tradiciones que una vez había despreciado tan abiertamente. Una noche, aproximadamente 2 meses después de la confrontación, me encontré a solas con ella en la cocina. Estaba preparando café después de la cena cuando entró, claramente nerviosa pero decidida a hablar. «Manuel», comenzó, y su voz sonaba diferente, menos calculadora, más vulnerable. «¿Puedo preguntarte algo?» «Por supuesto». «¿Por qué me diste esta oportunidad? Después de todo lo que hice, todo lo que dije, habría sido más fácil simplemente deshacerte de mí». La pregunta me tomó desprevenido por su franqueza directa. «Porque», respondí lentamente, pensando cuidadosamente mis palabras, «a pesar de todo, amo a mi hijo. Y él te ama, o al menos ama a la mujer que creía que eras. Si hay alguna posibilidad de que esa mujer realmente exista, en algún lugar debajo de todo el resto, entonces Andrés merece la oportunidad de descubrirlo». Lucía asintió lentamente, y vi algo en sus ojos que no había visto antes: humildad genuina. «¿Y si esa mujer no existe? Si soy exactamente tan terrible como pensaste originalmente, entonces», dije con la misma honestidad cruda que había demandado de Isabel, «mi hijo tendrá que decidir si puede vivir con esa realidad, pero al menos será su elección, hecha con pleno conocimiento de quién eres realmente». Era, me di cuenta, la conversación más honesta que Lucía y yo habíamos tenido jamás. Esa conversación nocturna en la cocina marcó un punto de inflexión sutil, pero significativo. Durante los días siguientes, observé a Lucía con nueva atención, buscando signos de si esa vulnerabilidad había sido genuina o simplemente otra actuación cuidadosamente calibrada. Lo que vi me intrigó más de lo que esperaba. Comenzó con pequeños detalles. La encontré una mañana temprano en el jardín, arrodillada junto a mis rosales, arrancando cuidadosamente las malas hierbas que habían crecido después de las lluvias recientes. Cuando me acerqué, no se sobresaltó ni comenzó a explicar lo que estaba haciendo. Simplemente continuó trabajando. «¿Elena te pidió que hicieras esto?», y pregunté, observando cómo sus manos, una vez perfectamente manicuradas, ahora mostraban las líneas de tierra y el calloso trabajo que había estado haciendo en el centro de llamadas. «No», respondió sin levantar la mirada. «Solo pensé que tus rosas son hermosas. Sería una lástima que las malas hierbas las ahogaran». Era una metáfora tan obvia
que casi me hizo sonreír, pero había algo en la concentración con la que trabajaba que me hizo pensar que tal vez no había sido intencional. ¿Sabes algo sobre jardinería?, pregunté, sentándome en el banco de piedra que había instalado años atrás para poder observar mi jardín. No mucho, admitió, finalmente levantando la mirada hacia mí. Mi madre siempre tuvo jardineros, pero en la terapia, el Dr. Ruiz dice que trabajar con las manos puede ayudar a clarificar los pensamientos. Dr. Ruiz, el psicólogo que había seleccionado personalmente después de extensas consultas con colegas de confianza. Un hombre que había trabajado con familias adineradas durante décadas y entendía la complejidad de las dinámicas de poder y manipulación que el dinero podía crear. ¿Y qué pensamientos estás tratando de clarificar?, pregunté. Lucía se sentó sobre sus talones, limpiándose las manos en un trapo viejo que había encontrado en el cobertizo del jardín. Estoy tratando de entender cuándo exactamente dejé de ser una persona decente, dijo con una honestidad que me tomó completamente desprevenido. Durante las semanas siguientes, estas conversaciones se volvieron más frecuentes. No las buscaba deliberadamente, pero parecía que nos encontrábamos en momentos silenciosos. Temprano en la mañana, cuando ambos estábamos despiertos antes que el resto de la casa. Tarde en la noche, cuando Andrés estaba estudiando los informes financieros que le había dado para revisar. El Dr. Ruiz me hizo escribir una línea temporal, me dijo una noche mientras compartíamos el espacio de la cocina. Ella preparando el almuerzo del día siguiente para su trabajo, yo revisando contratos que habían llegado por email. ¿Una línea temporal de qué? De cuándo comencé a justificar el mal comportamiento, cuándo dejé de preguntarme si algo estaba bien o mal y comencé simplemente a preguntarme si podía salirme con la mía. Dejé los contratos a un lado, intrigado a pesar de mí mismo. ¿Y qué descubriste? Que comenzó mucho antes de conocer a Andrés, admitió, sin mirarme directamente. Mi madre me crió con la idea de que había dos tipos de personas en el mundo, las que tienen poder y las que no, y que si no tenías poder, tenías que conseguirlo de cualquier manera posible. ¿Y Andrés representaba poder? Al principio, sí. Un hombre mayor, establecido, de una familia tradicional. Parecía estable, seguro. Hizo una pausa, enrollando cuidadosamente un sándwich en papel film. Pero luego, cuando me di cuenta de que no parecíamos tener el estilo de vida que había esperado, comenzaste a buscar formas de acelerar tu acceso a lo que creías que era mi herencia. Sí. La palabra salió como una confesión, cargada de vergüenza genuina. Estas revelaciones me presentaban un dilema que no había anticipado. Había esperado que Lucía siguiera las condiciones que había establecido por pura necesidad, manteniendo una fachada hasta que la situación se calmara lo suficiente para que pudiera volver a sus viejos patrones. En su lugar, parecía estar experimentando algo parecido al crecimiento personal genuino. Andrés también había notado el cambio. Una tarde, mientras revisábamos las proyecciones para una nueva inversión en energía renovable, me sorprendió con una observación que no esperaba. Creo que Lucía está cambiando realmente, papá. Levanté la mirada de los números que habíamos estado analizando. ¿Qué te hace pensar eso? Pequeñas cosas. Ayer me preguntó sobre tu infancia, sobre la abuela y el abuelo. Preguntas reales, como si realmente quisiera entender de dónde vienes. Se recostó en su silla, con una expresión pensativa. Y anoche, cuando pensaba que estaba dormido, la escuché llorar. No era llanto de autocompasión o manipulación. Era diferente. ¿Diferente cómo? Como si finalmente se hubiera dado cuenta del daño real que había causado, como si realmente le importara.
Esa noche encontré a Elena trabajando tarde en su oficina, revisando los informes de un consultor externo sobre oportunidades de inversión en el sector tecnológico emergente. ¿Qué opinas sobre los cambios en Lucía?, le pregunté directamente. Elena se quitó las gafas de lectura y me miró con esa expresión analítica que había perfeccionado durante años de evaluar riesgos de inversión. Creo que está experimentando algo real, admitió después de un momento. Pero también creo que está en las primeras etapas de un proceso que podría tomar años, no meses. ¿Y Andrés? Andrés está renaciendo. Es como ver al hermano que conocía antes de que se perdiera en ese matrimonio. Sonrió ligeramente. Ayer me preguntó si pensaba que podrías considerarlo para un rol más senior en la empresa. No como tu hijo, sino como un ejecutivo que ha demostrado su valor. Esta noticia me llenó de un orgullo que había estado esperando sentir durante años. ¿Y qué le dijiste? Que esa era tu decisión, pero que había demostrado más crecimiento en 2 meses que en los 5 años anteriores. Era cierto. El hombre que había estado llegando a la oficina cada día era el hijo que había criado. Inteligente, trabajador, con instintos sólidos para los negocios y una ética de trabajo que rivalizaba con la mía propia. La transformación era tan dramática que a veces me costaba creer que fuera la misma persona. Pero la verdadera prueba llegó 3 meses después de mi cumpleaños catastrófico, de una manera que ninguno de nosotros había anticipado. Recibí una llamada de mi doctor durante lo que había comenzado como una mañana rutinaria de revisión de portafolios. Los resultados de mis análisis anuales habían mostrado algo que requería atención inmediata. Un bulto que necesitaba ser biopsiado, una posibilidad que había estado evitando considerar. Cuando compartí la noticia con Elena y Andrés esa tarde, vi cómo la realidad de mi mortalidad los golpeó como un puñetazo. Habíamos estado tan enfocados en reestructurar las dinámicas familiares que habíamos olvidado que yo no era, de hecho, inmortal. ¿Qué tan serio es?, preguntó Andrés, con una voz que sonaba más joven de lo que había sonado en meses. No lo sabemos hasta que tengamos los resultados de la biopsia, pero tenemos que estar preparados para cualquier posibilidad. Fue Elena quien hizo la pregunta que todos estábamos pensando. Se lo decimos a Lucía. Era una pregunta más compleja de lo que parecía en la superficie. Habíamos llegado a un punto donde podía confiar en que la motivación de Lucía para el cambio no se vería comprometida por la perspectiva de mi posible muerte, o esta noticia simplemente activaría todos sus viejos instintos de manipulación y búsqueda de beneficio personal. Sí, decidí después de un largo momento de consideración. Se lo decimos. Si va a ser realmente parte de esta familia, merece saber la verdad. Y si esta noticia hace que regrese a sus viejos patrones, entonces sabremos que el cambio no era real, completó Andrés, entendiendo la lógica de la prueba que estaba proponiendo. Esa noche reuní a toda la familia. Era hora de descubrir si los últimos 3 meses habían producido una transformación genuina o simplemente una actuación muy convincente. La tensión en el comedor esa noche era palpable, pero era diferente de la electricidad destructiva que había caracterizado mi cumpleaños 3 meses atrás. Esta vez, la tensión venía de la anticipación compartida, del peso de una verdad que estaba a punto de revelar y que cambiaría todo una vez más. Lucía había llegado directamente de su trabajo en el centro de llamadas, aún con el uniforme corporativo barato que ahora vestía diariamente. Su cabello, una vez perfectamente peinado y tratado en salones caros, ahora estaba recogido en una cola de caballo simple y práctica, pero había algo en su postura, una solidez que no había tenido antes, que me hizo preguntarme si el trabajo había hecho más que simplemente humillarla. Gracias por venir todos.
comencé, ocupando mi lugar familiar en la cabecera de la mesa. Tengo algo importante que compartir con vosotros. Andrés y Elena intercambiaron una mirada rápida. Habíamos discutido cómo presentar la información, decidiendo que la honestidad directa era el mejor enfoque. Esta mañana recibí una llamada de mi médico. Continué, observando cuidadosamente las reacciones de todos mientras hablaba. Los resultados de mis análisis de rutina han mostrado algo que requiere investigación adicional. Lucía se enderezó inmediatamente, con una expresión de alarma que parecía genuina. «Hay un bulto que necesita ser biopsiado», dije sin rodeos. «No sabremos la naturaleza exacta hasta que tengamos los resultados, pero tenemos que estar preparados para cualquier posibilidad». El silencio que siguió fue profundo pero diferente del silencio hostil que había caracterizado nuestras interacciones previas. Esta vez, el silencio estaba cargado de preocupación y algo que se parecía sorprendentemente al dolor genuino. «¿Cuándo es la biopsia?», preguntó Lucía, y su voz sonaba ronca. «Pasado mañana». «¿Necesitas que alguien te acompañe?». La pregunta salió de ella tan naturalmente que todos nos volvimos para mirarla, sorprendidos. «Elena ya se ha ofrecido», respondí cuidadosamente, estudiando su expresión. «Por supuesto», murmuró Lucía, pero no parecía resentida por ser excluida. En cambio, parecía estar procesando algo internamente. «¿Hay algo más que podamos hacer?», preguntó Andrés, alcanzando la mano de su esposa en lo que parecía un gesto automático de apoyo mutuo. «Honestamente, no mucho hasta que tengamos más información», admití, «pero hay algunas cosas que necesitamos discutir». Durante la siguiente hora, hablamos sobre asuntos prácticos, poderes notariales, acceso a cuentas financieras, contingencias empresariales. Elena ya conocía la mayor parte de esta información, pero era importante que Andrés también estuviera completamente informado. Lo que me sorprendió fue cómo Lucía participó en la conversación. No de manera agresiva o calculadora, sino con preguntas thoughtful sobre cómo podía apoyar mejor a Andrés si las noticias resultaban ser malas. «¿Hay algo sobre la historia médica familiar que debería saber?», preguntó en un momento dado. «En caso de que sea hereditario, algo que pudiera afectar a Mireia, Andrés en el futuro». Era el tipo de pregunta que haría una esposa genuinamente preocupada por el bienestar a largo plazo de su marido, no alguien enfocada únicamente en las implicaciones financieras inmediatas de mi potencial muerte. Después de que Elena y Andrés se excusaran para discutir algunos detalles empresariales en privado, me encontré a solas con Lucía. En lugar de aprovechar la oportunidad para salir rápidamente, como había hecho habitualmente durante años, se quedó sentada, aparentemente perdida en sus pensamientos. «¿En qué estás pensando?», pregunté finalmente. «Estoy pensando», dijo lentamente, «en lo terrible que habría sido si hubieras muerto hace 3 meses, cuando todavía era la persona que era entonces». La franqueza de la declaración me tomó desprevenido. ¿Por qué habría sido terrible? Porque habría significado que la última conversación real que tuvimos habría sido mi insulto en tu cumpleaños. Porque habrías muerto pensando que yo era exactamente tan horrible como parecía. Porque nunca habría tenido la oportunidad de... Su voz se quebró ligeramente. ¿La oportunidad de qué, Lucía? De conocerte realmente. De entender quién eres debajo de todo el poder y el dinero. De darme cuenta de que eres exactamente el tipo de hombre que mi padre habría sido si hubiera tenido la oportunidad de vivir más tiempo. Esta era una revelación nueva. Durante todos nuestros años de conocernos, Lucía nunca había mencionado a su padre. Tu padre murió joven. Cuando yo tenía 8 años. Cáncer. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Mamá nunca hablaba de él después. Decía que era mejor enfocarse en el futuro, en ser fuertes, en no depender de nadie.
De repente muchas cosas sobre Lucía e Isabel comenzaron a tener más sentido. La dureza, la obsesión con la seguridad financiera, la incapacidad de confiar en la estabilidad de las relaciones. Pero últimamente, con la terapia, he estado recordando cosas sobre él. Era carpintero, como tu padre. Trabajaba con las manos, construía cosas hermosas. Y era gentil, paciente con mis preguntas. Como tú has sido con Andrés estas últimas semanas. Se volvió para mirarme directamente. Creo que por eso te odiaba tanto al principio. Me recordabas a él, a lo que había perdido. Y era más fácil odiarte que enfrentar ese dolor. La conversación había tomado un giro que no había anticipado. Esta no era la manipulación calculada que había esperado. Era algo mucho más crudo y vulnerable. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora tengo miedo de perderte antes de haber tenido realmente la oportunidad de conocerte, antes de poder demostrarte que soy capaz de ser mejor de lo que era. Durante los días siguientes, mientras esperábamos los resultados de la biopsia, observé a Lucía con nueva atención. Su comportamiento había cambiado de maneras sutiles pero significativas. Se quedaba hasta tarde ayudando a Elena con el papeleo que yo normalmente habría manejado. Hacía la compra sin que se lo pidieran, asegurándose de que la casa estuviera abastecida con mis comidas favoritas. Incluso comenzó a hacer pequeñas reparaciones en el jardín que había notado durante sus sesiones matutinas de cuidado de las rosas. El día de los resultados, insistió en venir conmigo al hospital a pesar de que Elena ya había tomado el día libre para acompañarme. «No necesitas hacer esto», le dije mientras esperábamos en el estacionamiento del hospital. «Sí necesito hacerlo», respondió firmemente. «Necesito estar aquí, como familia». Cuando el doctor García nos dio las buenas noticias, el bulto era benigno, no había nada de qué preocuparse excepto chequeos regulares de seguimiento. Lucía se desplomó en su silla con un alivio tan palpable que era imposible fingir. «Gracias a Dios», murmuró, y luego, sorprendiéndome completamente, se levantó y me abrazó. No era el abrazo calculado de alguien tratando de manipular una situación, sino el abrazo espontáneo de alguien genuinamente aliviado por las buenas noticias. Cuando nos separamos, había lágrimas en sus ojos. «Sé que todavía tengo mucho trabajo que hacer para ganarme tu confianza», dijo con una voz temblorosa. «Sé que los últimos 3 meses no borran 5 años de comportamiento terrible, pero quiero que sepas que tu salud, tu bienestar, se ha vuelto genuinamente importante para mí. No por el dinero, no por la herencia, sino porque eres el padre de mi marido y porque he llegado a respetarte como el hombre que eres». Mientras conducía a casa esa tarde, con Elena y Lucía conversando suavemente en el asiento trasero sobre planes para una cena de celebración, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en la dinámica de nuestra familia. No era que hubiera llegado a confiar completamente en Lucía. Eso tomaría mucho más tiempo. Pero por primera vez, desde que la había conocido, podía ver la posibilidad genuina de que se convirtiera en la mujer que Andrés merecía y en la nuera que esta familia podía aceptar. El viejo maloliente había ganado más que una batalla. Había creado la posibilidad de una verdadera reconciliación familiar. En los meses que siguieron a mi diagnóstico benigno, algo extraordinario comenzó a suceder en nuestra familia. Era como si la posibilidad de perder lo que teníamos hubiera cristalizado el verdadero valor de nuestras relaciones, despojándolas de las capas de resentimiento, manipulación y malentendidos que se habían acumulado durante años. Lucía continuó trabajando en el centro de llamadas, pero su actitud hacia el trabajo había evolucionado. Ya no lo veía como un castigo humillante, sino como una experiencia educativa genuina. Una tarde, llegó a casa con una historia que me hizo reconsiderar completamente mi evaluación de su progreso. Había una señora mayor hoy, me contó durante la cena, que llamó porque no podía entender su factura de servicios públicos. Estaba llorando.
diciendo que tenía miedo de que le cortaran la electricidad porque no sabía cómo pagar una cantidad que parecía imposible. Hizo una pausa, removiendo distraídamente su comida. Hace 6 meses, habría resuelto su problema lo más rápido posible para poder pasar a la siguiente llamada. Pero hoy, me quedé con ella durante 40 minutos. Revisamos cada línea de su factura, le expliqué los cargos, incluso la ayudé a establecer un plan de pagos. ¿Y?, preguntó Andrés, claramente orgulloso de la empatía que estaba viendo en su esposa. Al final de la llamada, me dijo: «Dios te bendiga, hija. Eres la primera persona que me trata como si importara». Y me di cuenta de que durante años yo había estado tratando a las personas como si no importaran si no me podían beneficiar de alguna manera. Elena y yo intercambiamos una mirada. Era el tipo de autorreflexión que no se puede fingir, el tipo de crecimiento genuino que surge de experiencias reales, no de cálculos estratégicos. El servicio comunitario que Lucía estaba haciendo en la residencia de ancianos había producido una transformación similar. Al principio, había llegado a casa con historias de frustración sobre las demandas de los residentes, su lentitud, sus necesidades constantes. Pero gradualmente, las historias cambiaron. Señora Carmen me contó hoy sobre cuando era joven. Me dijo una noche mientras preparaba café después de cenar. Fue bailarina profesional en los años 60. Me mostró fotos de cuando actuaba en el Teatro Real. Se sentó frente a mí con su propia taza de café, algo que había comenzado a hacer regularmente en lugar de escabullirse a su habitación como había hecho durante años. Tiene 86 años, Manuel. 86 años de experiencias, de sabiduría, de historias increíbles. Y yo solía ver a las personas como ella y solo ver obstáculos. ¿Y ahora qué ves?, pregunté. Ahora veo vidas completas. Veo personas que fueron jóvenes como yo una vez, que tuvieron sueños, que construyeron familias, que contribuyeron al mundo. Veo lo que espero llegar a ser algún día, si tengo suerte. Estas conversaciones nocturnas se habían vuelto una tradición inesperada. Al principio, yo había mantenido una distancia cautelosa, esperando encontrar signos de manipulación o cálculo detrás de sus palabras. Pero gradualmente había comenzado a escuchar algo diferente, autenticidad genuina. Una noche, aproximadamente 6 meses después de mi cumpleaños transformador, Lucía me hizo una pregunta que me tomó completamente desprevenido. Manuel, ¿crees que alguna vez podrás perdonarme realmente? Dejé el periódico que había estado leyendo y la miré cuidadosamente. Era una pregunta cargada, y la manera en que la había hecho sugería que había estado pensando en ella durante mucho tiempo. ¿Qué significa perdonar realmente para ti?, pregunté. Significa que cuando me miras, no ves automáticamente a la mujer que te insultó en tu cumpleaños. Significa que cuando tomas decisiones sobre la familia, no tienes que preguntarte si puedes confiar en mí. Significa que puedo llegar a ser verdaderamente tu nuera, no solo la esposa de tu hijo que toleras. La vulnerabilidad en su voz era inconfundible. Esta no era una mujer tratando de manipular una situación. Era alguien genuinamente buscando redención. Lucía, dije lentamente, el perdón no es un interruptor que se enciende o se apaga. Es un proceso. Y ese proceso ha estado sucediendo gradualmente durante estos últimos meses. Pero llegaremos ahí, eventualmente. Eso, respondí honestamente, depende de si continúas siendo la persona que has estado mostrando ser, o si esto resulta ser una fase temporal. No es temporal, dijo con una firmeza que me sorprendió. No puede serlo. He visto cómo se ve ser la persona que era antes, y no puedo volver a eso. No quiero volver a eso. El momento decisivo llegó de manera completamente inesperada, casi un año después de mi cumpleaños revelador.
Andrés había estado trabajando conmigo tiempo completo durante meses y había demostrado no solo competencia, sino verdadera brillantez en varios proyectos importantes. Elena y él habían desarrollado una asociación profesional sólida, y yo había comenzado a considerar promoverlo a un rol de liderazgo más senior. Fue durante una reunión familiar donde estábamos discutiendo la posibilidad de que Andrés asumiera más responsabilidades en la empresa, que Lucía hizo algo que cambió todo definitivamente. Creo que deberían considerar hacerme firmar algún tipo de acuerdo prenupcial, dijo de repente, interrumpiendo nuestra discusión sobre estructuras corporativas. Todos nos volvieron para mirarla, sorprendidos. «¿Qué quieres decir?», preguntó Andrés. «Quiero decir que si Andrés va a tener acceso a más aspectos del patrimonio familiar, debería haber protecciones en caso de que nuestro matrimonio no funcione. Debería haber garantías de que yo no puedo tocar los activos familiares si alguna vez volvemos a los problemas que teníamos antes». Elena frunció el ceño. «Lucía, estás casada con Andrés bajo régimen de gananciales. Ya tienes derechos legales que estoy dispuesta a renunciar», la interrumpió Lucía firmemente. «Quiero que Manuel sepa que no estoy aquí por el dinero. Quiero que todos sepan que si mi matrimonio con Andrés va a continuar, es porque nos amamos genuinamente, no por consideraciones financieras». El silencio que siguió fue profundo. Era una propuesta extraordinaria, especialmente viniendo de alguien que había pasado años tratando de acceder a exactamente esos recursos. «Lucía», dije cuidadosamente, «¿entiendes lo que estás proponiendo? Estarías renunciando a derechos significativos. Entiendo completamente. Y quiero hacerlo. Necesito hacerlo». Se volvió hacia Andrés. «Amor, necesito saber que me amas por quien soy ahora, no por lo que puedo aportar financieramente a tu vida. Y necesito que tu familia sepa que estoy aquí por las razones correctas». Andrés la miró durante un largo momento, y pude ver emociones complejas jugando en su rostro. Sorpresa, orgullo, amor y algo parecido al asombro. «Si eso es lo que quieres hacer», dijo finalmente, «te apoyo completamente». Durante las semanas siguientes, mientras los abogados preparaban los documentos que Lucía había solicitado, reflexioné sobre el viaje extraordinario que había presenciado. La mujer que una vez había conspirado para declararme mentalmente incompetente, ahora estaba voluntariamente renunciando a su derecho a los recursos familiares. Más importante aún, la había observado durante meses buscar oportunidades para demostrar su cambio genuino, no a través de gestos grandiosos, sino mediante acciones pequeñas y consistentes que demostraban un carácter transformado. La noche antes de que se firmaran los documentos, tuve una última conversación con Lucía en la cocina. «¿Estás segura de esto?», le pregunté. «Nunca he estado más segura de nada», respondió. «Durante años, mi valor se basó en lo que podía obtener de otros. Ahora quiero que mi valor se base en lo que puedo dar». Mientras la observaba preparar su almuerzo para el día siguiente, un ritual simple que había adoptado como parte de su nueva vida de independencia financiera, me di cuenta de que el experimento que había comenzado con tanto escepticismo había producido algo que no había esperado: una genuina transformación familiar. El viejo maloliente había recuperado más que su poder. Habían ayudado a crear una nueva versión de su familia, una donde el respeto se ganaba a través del carácter, no de la manipulación, y donde el amor se demostraba a través de acciones, no de palabras. A continuación, tenemos dos historias increíbles.